Hoy me gustaría hablaros de una guitarrista japonesa. Dentro de Japón hay muchísimas buenas guitarristas. Hace poco os hablaba de Sakura Yoshida, de Hagane. También tenemos a las guitarristas de Love Bites, que son buenísimas las dos. Tenemos a Saki, tenemos a un montón de gente. Pero hoy me voy a centrar en una guitarrista que para mí es realmente una de las mejores, pero que a veces puede pasar un poco desapercibida. Es una chica más bien discreta, no intenta ir de Guitar Hero o de Guitar Heroine. Estoy hablando de Hazuki, que conoceréis seguramente porque es guitarrista de Nemophila, una banda bastante conocida, aunque también es guitarrista de otra banda llamada Koyai, que es la banda de la otra virtuosa de la guitarra, Lisa X. Aquí las veis a las dos en una actuación conjunta que hicieron. A Lisa X no la vamos a descubrir ahora, seguramente muchos ya sabéis que desde muy pequeñita ya publicaba vídeos en los que tocaba increíblemente bien. Es una súper virtuosa, pero aquí podemos ver en la actuación cómo ambas tocan perfectamente. Aquí Hazuki le hace una introducción a Lisa. Y es que Lisa X y Hazuki tienen un proyecto conjunto llamado Koyai, que es una banda que todavía está arrancando, pero que tiene muy buena pinta, y que comenzó siendo un trío con la cantante Kotono, y luego más tarde se unió definitivamente la batería Kanade, con lo que ahora ya son 4. La bajista suele ser una bajista pues que contratan temporalmente, pero ellas 4 ya prácticamente están formadas como banda, aunque el proyecto parece que quizás no acaba de coger demasiada fuerza, quizás en parte porque Hazuki a fin de cuentas pues está en Nemophila y eso pues a lo mejor no ayuda, pero es un proyecto muy prometedor y creo que para este año podrían ser una de las grandes bombas de la música japonesa. La banda realmente tiene potencial porque todas son buenísimas y además la música que presentan creo que es relativamente original, pero quizás el peligro que tiene esta banda es que precisamente por lo original que es y por lo buenas que son todas, pues quizás pueden acabar haciendo algo demasiado complejo, demasiado difícil de escuchar para alguna gente y por ahí quizás pues a lo mejor no acaben de tener éxito. Vamos a ver qué pasa, pero yo la verdad es que de momento confío en ellas y creo que nos van a sorprender. Evidentemente en esta banda el protagonismo es de Lisa X, por supuesto, y también de la cantante Kotono, que es una buenísima cantante. Hazuki queda en un segundo plano, pero como podéis comprobar siempre tiene también su pequeño espacio para lucirse un poco y aunque solamente sea apoyando al resto de la banda, la verdad es que siempre se la ve súper profesional y es una fantástica guitarrista. Esto es algo que realmente la distingue. No va de rockstar, no va de vais a ver qué buena que soy, lo rápido que toco y tal y cual. Es simplemente una persona que toca muy bien, que sabe hacer muy bien su trabajo y prueba de ello es que tanto Lisa X como Nemophila, que son gente con mucho prestigio en el mundo de la música japonesa, han confiado en ella como guitarrista en principio secundaria, aunque hoy en día ya es la guitarrista principal de Nemophila. Ya que hemos tocado un poco el tema de Koyai, vamos a dejarlas a un lado y vamos a hablar un poco de Nemophila. No voy a meterme mucho en lo que hace Nemophila, porque es una banda muy conocida, seguramente ya sabréis lo que hacen y si no lo sabéis, tenéis un montón de información por ahí para saber sobre ellas porque son de sobra conocidas. Pero voy a comentar un poco del trabajo de Hazuki en Nemophila. Nemophila es una banda increíblemente versátil y ya lo demostraron hace tiempo cuando publicaron varios vídeos con versiones de otras bandas, algunas que se hicieron bastante conocidas como esta de The Trooper.
pero luego igual te hacen una versión alegre y divertida de J-Pop, como esta de Make You Happy de Nithu. Aunque quizás su estilo más propio tiene más que ver con el metalcore y con el thrash, como vemos aquí en Oirán, una canción súper cañera donde demuestran lo que son capaces de hacer. Y bueno, podría seguir poniendo ejemplos hasta la saciedad. Es una banda increíblemente versátil. Nunca sabes por dónde van a salir. Igual te hacen una canción súper melódica como algo muy clásico, como te destrozan los tímpanos tocando metalcore o algo por el estilo. Nunca sabes qué es lo que pueden hacer y evidentemente tocar o cantar en una banda como esta pues es muy complicado y es un mérito increíble. La verdad es que todas son brutales. Tamu es una batería con muchísima experiencia y lo hace perfecto. Haraguchi, la bajista, aparte de ser una grandísima bajista, es una chica súper maja, es un poco como la alegría de la banda y la verdad es que tiene muchísimo carisma. Mayu es una cantante increíblemente versátil, eso es muy muy difícil. Hay cantantes que son muy buenos, pero son buenos cantando un determinado tipo de cosas y no les saques de ahí porque es lo que saben hacer. Que Mayu sea capaz de acoplarse a tantos estilos diferentes dice mucho de ella como cantante y además como frontwoman. La verdad es que es brutal, tiene muchísimo carisma, conecta genial con la gente. Y luego las que fueron las dos guitarristas de la banda, Saki y Hazuki, pues las dos son buenísimas, pero como muchos ya sabréis, pues recientemente Saki, que era un poco como la gran virtuosa de la banda en el fondo, decidió ir por su cuenta en solitario y por tanto Hazuki se ha quedado como la principal y única guitarrista de Nemophila. Es curiosa la actitud tan diferente que tienen estas dos mujeres. Hazuki es todo modestia, discreción, nunca intenta destacar, simplemente se limita a hacer su trabajo y en cambio Saki es una de esas personas que va como de aquí soy la reina de la guitarra, mirad qué bien que toco y tal. No digo que me caiga mal, entiendo que sea así porque realmente lo hace muy bien, pero es curioso el contraste entre las dos compañeras de Mófila, qué diferentes que son las dos. De hecho, cuando Saki se marchó parecía que iba a ser un momento difícil para Nemófila porque daba la impresión como de que Saki era la gran guitarrista de la banda y no se veía claro que Hazuki fuese capaz de llevar todo el peso, pero la realidad es que luego han seguido actuando y han seguido sacando canciones solo con Hazuki y suenan perfectamente, se apañan perfectamente. Al final realmente Hazuki es perfectamente capaz de hacer todo el trabajo. De hecho, la marcha de Saki, aunque en cierto modo ha sido negativa para el Nemófila, tiene su parte positiva y es que ha servido para sacar a la luz la enorme calidad que tiene Hazuki, que es una guitarrista fantástica, pero que quizás queda un poco eclipsada en Nemófila por Saki y en Koyai, lógicamente, por Lisa. Pero ahora con la marcha de Saki, pues se ha podido ver que es una guitarrista increíblemente capaz y ahora mismo creo que es probablemente uno de los músicos japoneses mejor situados porque está en dos bandas fantásticas. Por un lado está en Nemófila, que es una banda ya muy asentada y con mucho prestigio, y por otro lado en Koyai, que es una de las bandas más prometedoras que hay en el panorama. No hay mucha gente que esté tan bien situada ahora mismo para los próximos años en su carrera musical como Hazuki. Antes de acabar el vídeo, vamos a ver una vez más lo bien que lo hace. Bien, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Si ya la conocíais, espero que os haya ayudado a conocerla un poco mejor. Y si no la conocíais, espero que os animéis a escucharla más, porque realmente es una chica que creo que se lo merece, tanto por su técnica como por su buen gusto a la hora de escoger sus solos, como por su modestia y su actitud
tan trabajadora y tan eficiente trabajando en dos bandas punteras de la música japonesa.